En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 26 de enero de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR AG. También, como lo hacemos habitualmente al inicio de nuestros programas, saludamos y agradecemos a nuestro colaborador, don Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Siempre los nombramos a los tres porque como ellos de pronto van rotando, entonces no sabemos quién está. Entonces nos nombramos a los tres posibles, digamos, amigos que nos acompañan en su oportunidad en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos de Revelando el día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está en estos que han sido en realidad unos fresquitos, frescos y oscuros días? Oye, sí, fresco y oscuro. Muy buenos días, señores auditores. Buenos días, Mario. Buenos días, Enzo, Radio Portales. Señores auditores, gracias por acompañarnos. Yo he estado viajando bastante a Santiago, hacia el interior, ¿ah? Y el contraste entre el frío aquí en la costa y los calorazos al interior es tremendo. Oye, ¿y hoy día en la madrugada, cómo te fue con el temblor? Oh, sí, fue potente, ¿ah? Fue potente. Bueno, conversábamos ahí, les cuento a nuestros amigos. Yo me desperté, yo creo, no sé, un segundo antes, puede ser, no sé si presentí y escuché un ruido muy potente, un ruido ronco, profundo, y vino el remesón fuerte de inmediato. Y esto parecía que iba a ser terremoto, ¿ah? Venía para duro, pero felizmente fue cortito. Un zapatazo y, oye, ya sigan durmiendo después, dijo. Lo que pasa es que regularmente, habitualmente, los temblores, los terremotos van de menos a más, ¿no es cierto? Comienza el movimiento y comienza a aumentar, aumentar. En este caso, como fue tan fuerte el remesón inicial, claro, yo creo que uno instintivamente piensa, bueno, si esto Ahora está viene más fuerte. comenzando, claro, si esto está comenzando con esa intensidad, ¿en qué vamos a terminar, digamos? Pero, Claro. pero sí, sí, fue fuerte el temblor de hoy día de la mañana, de madrugada. Nos despertó a todos, yo creo. Ya, pues, vamos entonces, vamos a lo nuestro y
como siempre lo hacemos, partamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. Primera efeméride, 22 de enero de 1826. 1818, recordemos, se había consolidado ¿cómo se llama? La independencia de Chile. 8 años después, se firma el Acta de Incorporación de Chiloé a la soberanía nacional. Durante el proceso de independencia de Chile, el archipiélago de Chiloé fue el último reducto español que se mantuvo en manos de la corona española. Sobre Chiloé se organizaron 3 expediciones. La primera por el vicealmirante Thomas Cochrane en 1820, la segunda por el director supremo Ramón Freire en 1824, ambas sin resultado positivo. Finalmente, en 1826, el ejército de Ramón Freire, junto a la escuadra comandada por Manuel Blanco Encalada, llevaron a cabo un plan de campaña magníficamente planificado y ejecutado que finalizó con la derrota de las fuerzas realistas al mando del gobernador de Chiloé, coronel Antonio de Quintanilla. Y este, como decíamos, era el último reducto español que quedaba. Los españoles habían estado antes más al sur en el Estrecho de Magallanes, la época de Sarmiento Gamboa, pero eso ya no estaba ya, o sea, de ahí al sur ya no eran tierras que estuvieran ocupadas por alguna razón, por alguna nación, y que posteriormente Chile sí las ocupó, eh, eh, el Estrecho de Magallanes y los territorios a su alrededor. Francisco, 26, perdón, sí, un solo detalle. Pasa que la crónica dice magníficamente planificada y ejecutada el plan ejecutado el plan de campaña. Y efectivamente, cuando uno lee en detalle la historia, hay, bueno, hay muchos detalles que efectivamente confirman esto, de que fue una campaña realmente espectacular. Y hay una parte, una entrada al Golfo de Ancud de la escuadra bajo los fuegos de dos fuertes. La intrepidez de Blanco Blanco Encalada, Encalada. sí, él, claro, los españoles no se lo esperaban, ¿ah? Él se mete a la bahía y bajo los fuegos, y los buques sufrieron algunos daños, un par de buques, digamos, pero o sea, no sufrieron el daño que podrían haber sufrido, pero fue una movida magistral. Pero bueno, efectivamente, ese fue la famosa Oye, y campaña. Blanco Encalada, de repente uno es difícil entenderlo, pero Blanco Encalada, un tremendo personaje de nuestra historia, y Así es, tanto en el aspecto político como en el aspecto militar. Y así y es. en el aspecto militar supo de triunfos y derrotas, y de las derrotas siempre se supo recuperar. Sobreponer, efectivamente. Y Sí. lo último, perdón, este coronel Antonio de Quintanilla eh, fue un gran militar, ¿ah? Y él opuso tenaz resistencia. De hecho, se le ofreció capitulación, él no quiso, o sea, peleó hasta el último minuto. Y lo último, eh, la actitud de Freire, cuando ya estaban vencidos, de- él mantuvo a los españoles en absoluta libertad de movimiento. O sea, les dijo, caballeros, estamos hablando de la época de los caballeros también, pues, de la palabra, ¿no es cierto, Francisco? Caballeros, ustedes están derrotados. Ellos vivían, tenían sus casas, sus familias, tenían libertad de acción para ir a sus casas, compartían dice la historia, los comedores, qué sé yo, y los mantuvo en absoluto con mucha honorabilidad, hasta que finalmente los embarcó en un buque y se fueron de vuelta a España. Pero compartieron un buen tiempo con los chilenos y como camaradas, en realidad. Eso fue una parte bonita de esa historia. Mira, conozco poco de esa, debo confesar, conozco poco de esa parte de la historia. Yo pensaba que muchos españoles se habían quedado en Chiloé, porque de alguna manera todavía se nota la influencia española en la isla. Bueno, 26 de enero de 1870, un decreto ordena entregar a don Luis Cousiño los terrenos del Campo de Marte, incluso sus alamedas, para que ejecute los trabajos indicados en el plano del urbanista don Manuel Arana. Cousiño delineó el parque formando lagos y bosques, dejando en su centro una elipse destinada a ejercicios militares y a las revistas de las tropas hechas anualmente. A la entrega del parque en el año 1873 y ante el repentino fallecimiento de Luis Cousiño, el intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña Maquena, dio el nombre de su creador.
El lugar donde se realiza la parada militar a partir del año 1972 lleva el nombre de Parque O'Higgins. Ese es muy recordado por usted, Francisco. Cinco Más de años de, alguna vez, a ver, cinco años, cinco 5 años años el desfilando ahí. desfile, el 5 años en el desfile en el 18 y Claro, el adicionalmente 19. un año más que fue el año 70 cuando asumió el gobierno Salvador Allende, que se hacía, era en otra fecha, digamos, pero era Claro, exactamente la misma ceremonia. Así que ¿verdad? 6 veces me tocó desfilar como cadete y Como después cadete. ya en la Marina fui unas 4 o 5 veces más así que tengo como 10 desfiles ahí tengo como 10 desfiles ahí en el parque. En el Parque O'Higgins. 21 en el Parque O'Higgins, sí. 21 de enero de 1891. En Zapiga, aldea ubicada en el departamento de Pisagua, tiene lugar el primer combate de las tropas del Congreso o revolucionarias que manda el coronel Estanislao del Campo, con las del ejército de Balmaceda que dirige el teniente coronel Marco Valenzuela, sin resultados positivos. Yo diría que más que sin resultados positivos, yo creo que los congresistas no lograron su objetivo y sí lo lograron los balmacedistas y las fuerzas congresistas fueron rechazadas. Tras esta acción, los congresistas se reembarcaron en Pisagua y los gobernistas se retiraron a Negreiros. Dos cosas que quiero comentar. ¿Ah? Los nombres de los combates y los lugares donde hubo acciones en el año 1891 son muy parecidos a la guerra del 79 contra Perú, porque en general lo que se estaba buscando era el control de los pozos, donde había agua. Y el segundo punto que quería decir, aquí en Pisagua fracasaron para tener el control de la región del norte, pero posteriormente sí lo lograron con Iquique y subieron a Pozo Almonte, y una vez que cayó Pozo Almonte, los congresistas tuvieron el control de esa zona, armaron su ejército, tenían el apoyo en ese sector de ¿cómo se llama?, de los empresarios salitreros, y desembarcaron en Quintero con Connie Placilla, y ya sabemos el desenlace. Desenlace de la revolución, claro. 24 de enero de 1939. A las 23:35 se produce el terremoto de Chillán, con una magnitud de 8,3 Richter, que ostenta el triste récord de víctimas fatales en la historia de los terremotos de Chile. 24.000, de los cuales solo 5.685 fueron identificados. El epicentro se situó cerca de Quirihue, a 72 kilómetros al oeste de Chillán. El alto número de muertes, junto a la destrucción total de viviendas, especialmente de las de los sectores más pobres, indujo al presidente Pedro Aguirre Cerda a regularizar la edificación por medio de una ley. También llevó a que finalmente se concretara el proyecto de creación de la Corporación de Fomento y Producción, la famosa Corfo. Esas son las efemérides, Mario. La verdad es que el terremoto de Chillán, tremendo. 24.000 chilenos fallecidos en un terremoto, más de los que murieron en la guerra del Pacífico. Claro. Una anécdota muy cortita. ¿Eh? Mi suegro, que en paz descanse, él me contaba de este terremoto. Era niño cuando fue este terremoto y contaba que el campo, de la zona justamente de Chillán hacia el interior, y la casa, que era una casa de adobe, por supuesto, de la casa, me contaba que se cayó el techo completo. Se cayó y las paredes sufrieron no mucho, pero se cayó el techo completo. Y la hermana menor de él quedó atrapada entre los escombros. Era guaguita, o sea, era de, no sé, no me acuerdo, un año, 2 años, que se estaba, y la salvó los cáteres. ¿Se acuerda de los cáteres de bronce, Francisco? Nuestros amigos, no Claro que sé, sí. los de nuestra edad, los cáteres de bronce, que eran muy, muy potentes, eran muy firmes, digamos. Y claro, las vigas cayeron sobre el cáter de bronce, sobre el respaldo, digamos, y la parte de los pies y salvó a la niña, que de morir aplastada. Bueno, una curiosidad del terremoto de Chillán. Ya, pues, uy, se nos está pasando la hora, Francisco. Vamos entonces con el segundo tema que en estas últimas semanas nosotros hemos introducido como primer punto de la pauta las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a hablar del edificio del reloj Turri o simplemente del reloj Turri, porque todo el mundo, nadie habla, oye, ¿dónde? En el reloj Turri, nadie habla juntémonos en el edificio del reloj Turri.
en el reloj Turri, simplemente. Se simplifica, con el tiempo se va simplificando, ¿no es cierto?, las expresiones. Bueno, vamos a hablar entonces del edificio del reloj Turri. Em, para eso vamos a utilizar como referencia hay un blogspot del reloj Turri y también una página web Valparaíso, Chile. ¿Mm? Bueno, uno de los más emblemáticos edificios de Valparaíso es el edificio del reloj Turri, ubicado donde se unen las calles Prat, Cochrane, Gómez Carreño y Esmeralda. En realidad es la punta de diamante, esa que se forma ahí, ahí confluyen exactamente Prat, Cochrane y Esmeralda. Gómez Carreño está en el fondo a las espaldas, digamos, del edificio. Oye, Mario, Eh, perdón, Mario, y yo le agregaría que ahí también, ¿cómo se llama? Perdón, concurre el ascensor Concepción, que eh, también es efe- también efe- es algo importante. sí, sí, no, por cierto, efectivamente. El ascensor también antiguamente muchos lo ubicaban como el ascensor Turri. También era Claro, el ascensor Turri, porque estaba ahí al lado efectivamente. Hay un callejón, hay un y lleva el Café Turri, arriba. Ah, Café Turri, efectivamente. No, todo esto tiene referencia a Turri, efectivamente. Ahí también como referencia, por supuesto, el ascensor del Cerro Concepción. Este edificio se comenzó a construir el 3 de marzo de 1923, siendo finalizado el 28 de febrero de 1924. Es decir, se demoró 240 días en ser construido. Curioso, Francisco, ¿ah? 240 días, yo creo que bastante rápido para la época. ¿Ah? sí, sí, y no es un edificio chico pero alto, o sea, tiene Sí, bastante complicación. vamos a ver enseguida que tiene 6 pisos. Eh, el nombre de este sector, en esta punta de diamante, ahí donde se ubica el edificio del Rock Turri, antiguamente era conocido como Cruz de Reyes. ¿Y por qué Cruz de Reyes? De hecho, hay una placa, Francisco. Efectivamente, en el callejón en el pasaje donde uno entra hacia el ascensor de Concepción, a la derecha hay una placa en la pared que dice Cruz de Reyes. Identifica ese sector histórico, digamos. Así se llamó durante mucho tiempo el cruce, como decimos, de las calles Prat, Cochrane y Esmeralda, y bueno, y Gómez Carreño, y tomó el nombre de Cruz de Reyes porque ahí, en ese lugar, levantó una cruz don Blas de Reyes, que era dueño de unas bodegas del mismo nombre, las bodegas de don Blas Reyes, ubicadas en ese lugar, como decíamos, junto al mar. Ojo, ¿ah? Ahí vamos a comentar enseguida esto de junto al mar, en memoria de las víctimas del naufragio del navío Nuestra Señora de la Ermita, ocurrido en 1769. Y la cruz, de hecho, fue construida con los despojos, con los restos de la nave siniestrada arrojados por el mar en el sector donde se ubicaban las bodegas. En esa época murieron muchos, no podía encontrar antecedentes no encontré antecedentes de este naufragio, pero seguramente, como todo naufragio, cobró muchas víctimas, y en memoria de estas víctimas, entonces, Blas de dije, Reyes. Blas de Reyes eh, construyó ahí, ¿no? Fabricó una cruz con los despojos, entonces todo el mundo lo conocía como se hizo conocido el lugar como la Cruz de Reyes, la cruz que había levantado don Blas Reyes. A mediados del siglo XIX, esta esquina fue ocupada por numerosas e importantes casas de fotógrafos en un inmueble de 2 pisos, ubicado en el mismo lugar en donde se construyó posteriormente el edificio del Rock Turri, incluyendo la casa de fotografía que se incluye en la foto que estamos viendo nosotros con Francisco. En nuestros apuntes hay una foto que es exactamente la punta de diamante, donde se ve por la izquierda, eh, ¿cómo se llama? Prat, y por la derecha Cochrane, y ahí está un edificio de 2 pisos, y se lee ahí Félix Leblanc, que era una de las casas comerciales que estaba ahí. Bueno, eh, la construcción estuvo a cargo de la empresa Franque, Julián y compañía, la misma que levantó el edificio Arturo Edwards, que se encuentra ubicada en la Plaza de Justicia y que por años ocupó el desaparecido periódico South Pacific Mail,
Este inmueble que se conserva en la actualidad es ocupado actualmente por el consultorio médico Plaza Justicia. Cuando uno entra ahí al sector de Ontanea, donde está la Plaza de Justicia, a la izquierda hay un edificio que es el edificio del consultorio médico de Plaza Justicia. Ese fue el antiguo periódico de la South Pacific Mail. Nuestro tan afamado y clásico reloj Turri, en realidad no se llamaba así, pues, Francisco. El nombre original era Edificio Agustín Edwards, quien fue el que encargó la construcción del edificio, por supuesto. ¿Quién le dio este tan característico estilo británico? La idea la trajo el mismo Agustín Edwards desde Londres, y de hecho el reloj que está ubicado en la parte superior es una réplica del Big Ben de la ciudad antes mencionada. Y esto, Francisco, para mí es súper nuevo, lo aprendí ahora, debo reconocer que lo aprendí ahora. Adelante, Francisco, sí que continúa usted. Oye, bueno, continuando con este artículo, en la prensa de la época se puede apreciar un aviso que dice: se arriendan espléndidos locales para oficinas en el nuevo edificio Edwards, situado en Prat 281, con frente a las calles Prat, Cochrane y Esmeralda, como ya lo habíamos comentado. Tratar en el banco de Agustín Edwards y compañía. Esa era la propaganda que había en el momento para ir a instalarse allá. El edificio, como decía recién Mario, tiene 6 pisos y aproximadamente 40 metros de altura, coronado por el tradicional, digamos ahora, Big Ben. No, por la tradicional réplica del Big Ben, el famoso reloj, cuyo diámetro es de 2 metros y sus agujas de medio metro. Da 4 campanadas por cada cuarto de hora, con su musicalidad tan característica. Si se llama edificio Agustín Edwards, ¿por qué entonces el Turri? ¿De dónde salió lo del reloj Turri? Claro, La denominación, dice la historia, se obtuvo del hecho de que una de las primeras personas en ocupar un local en la entonces flamante estructura fue el argentino Eduardo Turri. Este señor tenía un local comercial dedicado a la venta de lotería chilena, argentina y española, cambio de monedas de oro, billetes de banco, etcétera. O sea, este señor se dedicaba un poquitito a la suerte y a las monedas. Lo digo para claro, un comentario que voy a hacer posteriormente. claro. En la Hay otra fotografía que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que se puede apreciar el frontis del edificio y se lee claramente ahí en la fotografía, una fotografía antigua de Valparaíso, donde aparece la casa Turri. Otra versión indica que el nombre se debe a la presencia de una notaría frente al edificio, cuyo propietario era de apellido Turri, razón por la cual la gente comenzó a referirse al reloj como el reloj del Turri. Yo me quedo con la otra, me quedo con Sí, me quedo con la Argentina, aunque probablemente los dos, pues ya que había tanto Turri, es un apellido poco puede, conocido, a lo mejor en ese tiempo había puede más ser, Turri, claro, probablemente la suma de las dos. Esta claro, estructura ha demostrado estar construida con material de buena calidad, ya que ha soportado los vaivenes de terremotos y los rigores del tiempo. No estaba todavía para el terremoto de 1906. claro. Esa habría sido una buena prueba. Podemos señalar que este edificio es el emblema del sector bancario porteño y, por qué no decirlo, de Valparaíso, de Valparaíso mismo. Además de confluir todas las calles que se han mencionado, está el sector bancario, ¿no es cierto?, que está en toda la calle Prat, que termina ahí precisamente en el reloj Turri, sector Los turcos, bancario que felizmente se niega a morir. Está el registro civil, un poco más allá, el Servicio Nacional de Aduanas, el ascensor al Cerro claro, Concepción. O sea, claro. pero el reloj, el Turri, digamos, tiene una gran connotación. Yo he subido, Mario, en más de una oportunidad, he subido en varias oportunidades. Hay un centro de estudios que tiene sus oficinas ahí en el reloj y hacen conferencias, charlas, reuniones. He ido varias veces, he subido en ascensores, he subido por las escalas, me ha tocado sin luz. Y es la verdad es que el edificio por dentro es todo estrecho, ¿ah? Porque es lo que sé, por la unión Claro, ahí entre Prat efectivamente. y Cochrane. Es Pero, angostito, digamos. claro, pero muy bien hecho, muy acogedor. Oye, y estoy echando miradita a las imágenes actuales, ¿ah? Me metí a Google Maps y, Ajá, ¿cómo se llama? Street View. eh, bueno, ya no está la casa Turri, pero sí hay una casa de cambio. Por eso decía que la casa Turri podríamos decir que está de alguna manera relacionada con las monedas, etcétera, ¿ya? Porque claro, vendían oro. eh, ¿Cómo se llama? Y hay una casa de cambios que de alguna manera perpetúa la actividad que partió ahí. Y lo otro que hay es una agencia de viajes.
Lo otro que me llamó mucho la atención al echar una mirada ahí en Google Maps, aprovechando la tecnología, es Ujú. que comparando las fotos que nosotros vimos, un Valparaíso impecable, un Valparaíso bonito, limpio, Gracias, etcétera, y hoy ¿verdad? día un Valparaíso vandalizado, pero de una manera espantosa, especialmente si uno mira hacia la calle Prat, perdón, hacia la calle Esmeralda. Prat y Sí, Cochrane están sí, vandalizados igual, pero no tanto. Pero la calle Esmeralda, en la Dirección Nacional de Aduanas, nosotros que siempre reclamamos que todos los servicios se van a Santiago y está todo centralizado, los pocos servicios que tenemos aquí en Valparaíso, como el Servicio Nacional de Aduanas, pero un asco, pero realmente una pena. Ojalá que algún día podamos recuperar Valparaíso. Oye, y lo último, lo que sí está muy bien mantenido, el ascensor Concepción. El otro día, o sea, perdón, el año pasado, se casó un sobrino ahí en el registro civil y nos fuimos a un desayuno al Cerro Concepción, por ahí para arriba, y debo decir que me dio gusto lo muy bien que está mantenido todas las sí, dependencias del ascensor Concepción. qué Eso, bueno. Mario. Perfecto, bueno, nos pilló el tiempo. A la vuelta, después de la pausa, voy a hacer un comentario cortito del tema de que llegaba al mar hasta ahí está el sector de la Cruz de Reyes. Pero en este minuto, entonces, ya estamos en la hora de irnos a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de este programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el trabajo, en el trayecto del trabajo a la casa, en el lugar de sus vacaciones. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy, en este tiempo tenemos mucha gente, muchos turistas en Valparaíso y quizás hay eh, personas que no son de la zona que nos están escuchando en este minuto. Y decirles a ellos que somos Revelando, un programa auspiciado por la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASUFAR, que se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y el día viernes, como hoy, dedicado al movimiento Chileno Su Corazón, en el cual los conductores, los locutores del programa somos Francisco Muñoz Pinto y María Mateluna Morales. Y ya, ya, muy cortito. Yo había comentado en el primer bloque que iba a hablar algo sobre el tema de la línea del mar. Todos sabemos que se le ha ganado mucho espacio, mucho terreno al mar ahí en el plan de Valparaíso. Pero, y hablábamos de las bodegas de Don Blas de Reyes, que estaban junto al mar en el sector Cruz de Reyes, que es ahí donde estaba ahora ubicado el reloj Tour. Y efectivamente, el mar llegaba más o menos hasta la calle Cochrane, hasta la actual calle Cochrane. Y si uno se proyecta hacia la Plaza Sotomayor, la línea del mar llegaba hasta donde está la calle Sotomayor, que es Serrano, ese pedacito de la Plaza Sotomayor se llama Sotomayor, y después ya viene, después se denomina Prat. Eh, hasta, yo diría, el límite hacia el mar de la calle, digamos, de las aceras, de la acera, hasta ahí llegaba la línea del mar. Y de hecho, yo le digo, le paso un dato a nuestros auditores que no lo han hecho. Si van con tiempo a ir a la Plaza Mayor, dedíquense a recorrer la plaza y fíjense en el suelo. En el suelo hay unas placas metálicas que indican. Y hay una que está exactamente en la esquina donde está el Ministerio de Cultura. Cultura. Y ahí dice que indican en esas placas hasta dónde llegaba la línea del mar, en qué época. Y en 1700 y tanto indica ahí que llegaba la línea del mar hasta justamente esa esquina. La esquina ahí de donde está el edificio del Oye, ministerio. Mario, Ministerio de las Culturas que, ¿cómo se llama?, apoya a los que se roban las letras. Bueno, para reforzar lo que decías tú respecto de la línea de la costa, un gran fracaso del Ministerio de las Públicas aquí cuando en la década de los 90 fue cuando se estaba construyendo el colector para llevar las aguas servidas hacia la zona ¿cómo se llama?, de Quebrada Verde. A verde, claro. El trazado inicial fue por la avenida Rásuri. La avenida Claro, Rásuri, claro. nuevamente para explicarle a los turistas, avenida Rásuri es la avenida que va paralela al tren más cerca de la costa. Y el trazado iba por ahí. Y se encontraron con una gran cantidad de restos náufragos. Y mucho fierro, ¿cómo se llama? Cascos metálicos y cosas así. Y la empresa que se había adjudicado el proyecto tenía considerado trabajar con una suerte de taladro para hacer túneles, que andaba muy bien en la tierra, pero andaba muy mal con el acero.
claro. y al final el fracaso fue tal que al final hubo que cambiar el trazado del colector, precisamente porque estaban trabajando en sectores donde se le había robado espacio al mar. Y es, así es. Recuerdo, Francisco, perfectamente en esta época que hubo unas excavaciones ahí en la avenida de Razo, donde está la estación del ferrocarril, justamente. Sí, sí, me acuerdo perfectamente de esos trabajos. Bueno, sigamos con la pauta, se nos han ido casi 5 minutos. El segundo punto de la pauta lo hemos nombrado suma y siguen las pensiones el tema de las pensiones de gracia, pues. A ver, eh, esto, Francisco, ha tenido tremendos vaivenes y como siempre, desgraciadamente, así somos aquí en Chile, ¿ah? Vamos tironeando y de a poco vamos conociendo cosas. Entonces se dice, no, 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 yo nunca lo hice, eso no fue así. Y cuando se descubre que no era, que era realmente como se acusaba, entonces, ahí cambiamos no, sí, pero es que el otro tuvo la culpa y ahora entonces vamos con otra negativa y así vamos sacando a tirones el tema. Bueno. eh, hace poquitos días atrás, el subsecretario Monsalve dijo derechamente que no se presentaron, perdón, el informe de la Contraloría, ya hay un informe de la Contraloría por el tema este de las pensiones de gracia y hay un informe también de la Cámara de Diputados por las pensiones de gracia. Entonces, el informe de la Contraloría acusa de que en varios casos no hay antecedentes médicos. O sea, a esta gente se le entregó pensiones de gracia porque sufrieron daños que le causaron daño físico, perdón, y no hay antecedentes médicos, Francisco. Entonces, el subsecretario dijo, no, dijo, lo que pasa es que la regulación decía que no establece diagnósticos médicos, sino que habla de afectación, o sea, alguien evaluaba así al ojo cuán afectada quedó la persona y de acuerdo a eso, esto entre paréntesis lo hacía el Instituto Nacional de Derechos Humanos, digamos de ya. Y de acuerdo a ese nivel de afectación se calificaba para la pensión de gracia. Bueno, el ex subsecretario Juan Francisco Gali, que tiene el mismo cargo que tuvo que tiene el señor González actualmente en el gobierno de Piñera, oiga, dijo, no, pues, hay una resolución exenta número 16 del 4 de enero de 2022 que dice que a la letra, la, para otorgar las pensiones se establece postular, o sea, para postular la pensión de gracia se debe entregar ficha de solicitud, consentimiento informado, antecedentes legales, ojo con eso, Francisco, antecedentes legales, podríamos hablar después de antecedentes legales, certificado de acreditación de afectado en el contexto de manifestaciones iniciadas el mes de octubre de 2019, firmados por la autoridad que representa a la institución que lo postula, y finalmente los antecedentes médicos del solicitante. Entonces, esta es una de las tantas mentiras, Francisco, que ha intentado instalar el gobierno. ¿Se acuerda cuando dijo, por ejemplo, que las pensiones de gracia, el gobierno no se podía retractar, no podía echar atrás el tema de las pensiones de gracia? Bueno, la Contraloría acaba de decir ahora que no, pues, que perfectamente el gobierno puede caducar estas pensiones de gracia. Dios mío, bueno, Oye, bueno, y lo que decía Carolina Toá, porque Carolina Toá, como ya es su costumbre, también disparó, no, este es un problema del gobierno anterior, y claro, resulta, dice Carolina Toá, de que en ninguna parte dice que hay que ver los antecedentes penales de los postulantes. Y resalta que tú recién, cuando leíste, Mario, la resolución exenta, habla claramente de antecedentes legales. Lo legales, legal es claro, más amplio que lo penal, o sea, dentro de lo legal está incluido lo penal. Ahora efectivamente. quieren que le diga, oiga, tiene que ir a mirar. No, oiga, si está escrito en la resolución. Yo no sé si es soberbia, no sé si es desprolijidad, no sé si es desprecio por el resto de los ciudadanos, este intento permanente de la ministra de Interior y de muchas otras autoridades y del mismo presidente incluso, ¿ya? No indultamos a gente que se lo merecía, no le estamos entregando plata a gente que se lo merece, no, este es un problema del gobierno anterior, que pensaban que el señor Gali se iba a quedar callado, si el señor Gali había, ¿cómo se llama?, había redactado el documento y ahora le están echando la culpa a él. Es una cosa que es difícil de comprender. Francisco, y ya que usted habló de los beneficiados estos con antecedentes penales, ojo, el informe de la Contraloría dice que de las 419 personas beneficiadas con pensiones de gracia, post 18 de octubre, estamos hablando de 2019,
58 de ellas tienen antecedentes penales. Y ojo, queridos auditores, fíjense por qué tipos de delitos. Ojo, fíjense por los delitos de, entre otros, estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros. Destaco, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Para ellos que son los adalides, ¿no es cierto?, de la protección de la mujer y de los más desposeídos o de los más necesitados, los más vulnerables. Así estamos, pues, Francisco, y fíjese que de a poco, insisto, como decía al comienzo, a medida que vamos tironeando, se va descubriendo más irregularidades, se va descubriendo más la mentira, se va descubriendo más la desprolijidad, como dijo usted, la indolencia de las autoridades en este tema. Y ahora entra también el Yo- Instituto Nacional. yo- Sí, sí, no, Voy a Francisco. insistir, Mario, perdona. Yo creo que más que desprolijidad es soberbia. Se sienten autorizados, se sienten con poder Sí, suficiente cierto. y con la estatura moral, ¿no es cierto? Moral. Como la Claro. estatura moral y valórica, etcétera, etcétera, como para pasar por arriba del resto de los chilenos. Nosotros sabemos qué es lo que es bueno, nosotros sabemos a quién le vamos a regalar la plata. Nosotros sabemos, en el fondo, quién es del Partido Comunista o del Frente Amplio y que esos son los que merecen recibir dinero. Bueno, usted lo mencionó al paso delante, digámoslo nuevamente. El joven artista, ¿no es cierto?, que se le entregó más de 21 millones de pesos para hacer su performance con elementos robados. Bueno, y en toda esta, que parece historia de teleserie, Francisco, esto de las pensiones de gracia, ahora está el tironeo entre el gobierno, entre el Ministerio del Interior e Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque el gobierno dice, no, pues, el Instituto Nacional de Derechos Humanos fue el que nos propuso. Nosotros firmamos nomás, confiamos. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no, pues, nosotros aquí lo único que hicimos esto, ¿cómo es que le llamaban ellos el término francés? Ah, nosotros lo único que hicimos es el informe de afectación. Y lo otro, los decretos los firmó el gobierno. Entonces, eh, qué vergüenza más grande. Reconozcan de una vez por todas que hicieron mal, que metieron las Sí. patas en buen chileno y corrijan lo malo que hicieron. Y Pero esto es traten tan... de concentrarse en hacer las cosas bien y no seguir con su revolución que no nos lleva a ninguna parte, porque todo está relacionado, el tema de la salud, el tema de las pensiones, la educación, ni hablar, la revolución que iban a hacer, que iban a tener educación digna, etcétera, etcétera. Los más pobres ahí están esperando que alguien les dé ya ni siquiera de educación digna, es simplemente educación. En Atacama con educación les bastaría. Así es, Francisco. Bueno, dejamos ahí este tema. Vamos con el próximo punto de la pauta, que es la vergonzosa cara de muchas municipalidades. Uf, ahí, y esto lo comentamos con Francisco, queridos amigos, porque este año tenemos elecciones municipales, pues. Entonces, por favor, tengan presente esto que vamos a conversarles ahora. Cuando tengan que votar ahora en octubre, si no me equivoco, Francisco, ya no recuerdo exactamente, Sí, sí. por las próximas autoridades edilicias. A ver, en octubre de, de este año, en octubre de este año se van a realizar las elecciones municipales. En el contexto, en este contexto, digamos, hay 32 alcaldes que han sido o están siendo investigados por corrupción en su gestión. Y aquí hay nombres emblemáticos porque que están en la prensa permanentemente. Está don Daniel Jaue, por un lado, doña Katy Barriga, la Karen Rojo, ¿no es cierto?, que está siendo extraditada de allá de los Países Bajos, Iracy Hasler, Raúl Torrealba, doña Virginia Reginato, por acá cercano a nosotros, etcétera. Son algunos de los nombres de estos alcaldes o exalcaldes que están siendo cuestionados por fraude en sus municipios. Eh, el Consejo de Defensa del Estado eh, dice que ellos han presentado querellas en contra del 40% de las comunas, de las municipalidades del país. El 40%, queridos amigos, el 40%. Por su parte, el fiscal nacional, don Ángel Vergara, lo dijo ahora la semana recién pasada, que en todas las regiones del país existe a lo menos una municipalidad que está investigada por delitos. Al menos una.
Son más de 640 causas que investiga el Ministerio Público por posibles delitos cometidos en diferentes municipios. El ¿Qué le problema, parece eso? Mario, perdón, el problema es que la ley que rige a las municipalidades en todo el tema del manejo de recursos les da bastante libertad a las municipalidades. Y la verdad es que las municipalidades lo necesitan, porque la municipalidad es la que está en el momento, la que está hay una lluvia o un deslizamiento de tierra, y es la municipalidad la que está esa misma noche ayudando a los pobladores. Hay un semáforo que se cayó porque lo chocaron. Hay una serie de cosas que la municipalidad necesita reaccionar y reaccionar de inmediato, y en general para todas estas reacciones se requieren recursos. ¿Ya? Todo eso es en beneficio de la comunidad, de la comuna. Pero desgraciadamente, como lo hemos visto, y esta es la punta del iceberg nomás, eh, los alcaldes lo mal usan y lo usan al final en beneficio propio o en beneficio de los suyos. Habrá que cambiar la ley, habrá que hacer más dura la ley, y que entonces el alcalde, cuando haya, como decía recién, un deslizamiento de tierra, antes de ir a buscar una máquina para apoyar, apoyar a la gente, va a tener que pedir ¿cómo se llama? Tres cotizaciones para darle cierta formalidad a la cosa. Es complicado, porque, como repito, la municipalidad necesita respuestas, desarrollar muchas veces respuesta inmediata, necesita agilidad, tiene premura, etcétera. Pero desgraciadamente todas las atribuciones, como les decía, que les dio la ley, las malusan. ¿Cómo lo Pero hacemos? Francisco, Una claro, solución es elegir correctamente, a pensarlo muy bien, analizar muy bien antes de entregar nuestro voto a un alcalde. no, es que es lo primero, Francisco, por eso que hicimos, colocamos este punto en la pauta, para un poco despertar la inquietud, al menos de nuestros auditores. Es lo primero, Francisco. Yo, mire, esta señora Katy Barriga, que será muy buena persona, yo no sé, en lo personal tal vez, no la conozco, no tengo idea, pero es una persona que salió. Ella se hizo en los matinales, parece, o en estos, ¿cómo se llama estos programas donde se encierran? La robotina creo que era, algo así. No sé, pero salió de la televisión, un personaje mediático, así se hizo conocida. Entonces, sí, está bien, lo hacía muy bien, tal vez ahí, fue muy popular, es muy buena persona, pero estaba calificada para ser alcaldesa, para lo que usted menciona, Francisco. La alcaldía es el último bastión, es quien llega directamente a la ciudadanía con recursos, con ayuda, y maneja mucha plata. Mucha plata. Entonces, ¿por qué la elegimos? La elegimos porque era la robotina antiguamente, porque era, ¿se acuerda la tía Pikachu, por ejemplo, en el caso ¿por qué la elegimos? Porque se hizo trending topic, como dicen, en las redes sociales, porque se andaba por ahí con vestida de tía Pikachu, de Pikachu. Por eso lo elegimos, pero no podemos ser tan simplistas, ¿no es cierto? No podemos ser tan simplistas. Em, y algo más que yo voy a mencionar que se me Hay que está. recordar, por mientras, Mario, hay que recordar de que a todas estas personas las elegimos nosotros. No aparecieron de la nada, no aparecieron en forma mágica. Nadie nos la impuso. Nosotros las Ya. votamos y las elegimos. Sí, sí, por cierto, y ahora me acordé, Francisco, yo tengo un amigo que es ex bancario, está jubilado ahora, ex bancario, fue agente del Banco Estado, y él, conversábamos hace un tiempo atrás, conoce mucho este tema de las municipalidades por dentro. ¿Por qué? Porque él, por supuesto, a través de Banco Estado se entregaban las platas. Y él me decía lo siguiente, entonces, decía, lo que sucede con las municipalidades, ¿por qué se pierde tanta plata en las municipalidades? Porque las municipalidades en algún minuto se inventaron esto de las corporaciones. Y según lo que él me contaba, yo no lo he verificado, las corporaciones ahí no puede investigar la Contraloría. La Contraloría llega hasta la municipalidad. Entonces, y las corporaciones son la corporación para esto, la corporación para esto otro, la corporación para allá, Oye, la corporación ni de más ni menos, educación. ni más ni menos que educación y salud, que son pero Y claro, tremendas bueno, lucas. entonces las platas van a estas corporaciones y ahí es donde se pierde el control de las platas. Él me lo decía. Y bueno, no es el momento ahora, pero me contaba una historia tétrica, digamos, porque por supuesto decía, mira, a ver, estuvo él en una municipalidad en el norte, por ahí, una municipalidad pequeña, en donde decía, yo los conocía a todos, po. Y yo veía quién llegaba a cobrar los cheques. Bueno,
Dios mío, pero por favor seamos conscientes, seamos responsables por quién votamos. Y no podemos estar votando por la tía Pikachu o por la niña esta que se hizo famosa en un matinal o en un programa de televisión. Ya Francisco nos está quedando... perdón, y una cosa más que yo iba a comentarte, perdón, mensualidades. Francisco, usted hablaba de las herramientas, pero si las herramientas están. Si tenemos no sé cómo se llama en este minuto, en algún se llama Chile Compra, el mercado público. En el mercado público, que yo alcancé a trabajar en la Armada y manejando muchos recursos con el tema invirtiendo recursos institucionales, está mercado público, que partió como Chile Compra, en mi época se llamaba mercado público, no sé cómo se llamará ahora. Pero el mercado público exigía, ¿no es cierto?, que yo hiciera licitación para cualquier gasto. Y para los casos en que por un tema de urgencia, qué sé yo, en alguna oportunidad, por ejemplo, se nos reventó una cañería de agua potable, ¿no es cierto? Y quedó la escoba, hubo que cortar completamente, yo no podía tiempo, tenía que tomar. Ahí estaba, Dios mío, se me fue ahora. Tiene un nombre que son estas empresas que están inscritas en mercado público, que están ya estudiadas, están ya Que tienen evaluadas valores referenciales, que tienen, ¿cómo se llama? por- Propuestas macro. O sea, ¿cómo es que se llama? efectivamente. Claro. Oye, la Y, carne y, la vendo a 300 pesos el kilo y yo puedo usar ese marco referencial y ir a comprar carne a 300 pesos el kilo. Entonces, efectivamente, yo podía hacer en casos excepcionales y debidamente fundados, yo podía hacer una adjudicación directa, pero no a cualquier cristiano, sino que a las empresas estas que estaban ahí inscritas en el mercado público. Entonces, Francisco, si las herramientas están, Sí. entonces, ¿por Oye, qué? un paréntesis cultural de conocimientos inútiles, ¿eh? Ajá, No ha cambiado de nombre. Chile Compras, no lo tengo claro, aquí estoy disparando desde la cintura como los cowboys, ¿ya? Chile ajá, Compras es la institución. Mercado Público es la página o la página web donde se publican las compras. Y Chile Proveedores es el registro de los proveedores que están inscritos en este sistema. Una cosa así. perfecto, Uno se confunde, perfecto, oye, ahora es Mercado Público, no Chile Compra. No, es todo lo mismo, que todo son lo mismo. distintos segmentos de esta organización de compras del Estado. Pero fue una muy buena iniciativa, que ya no me acuerdo en qué gobierno se implementó, esto para evitar estar haciendo compras al voleo. Entonces, por lo menos la persona, las empresas a las cuales uno recurre en esta plataforma, son empresas que han presentado una serie de antecedentes, ¿no es cierto? Son empresas serias. Bueno, Convenio marco, esa es la palabra, convenio marco. el convenio marco, efectivamente, ese es el convenio marco a donde yo recurría, ¿no es cierto?, en el caso de una urgencia, al convenio marco para poder contratar un trabajo directamente y había que emitir una resolución fundada, ojo, además, pero bueno. Vamos al último tema, Francisco, muy cortito porque nos están quedando muy pocos minutos de programa. Las dudas del acuerdo entre Chile y Venezuela contra el crimen organizado. Mencionamos la semana pasada, cuando hablábamos del tema este de la inmigración, que el señor Monsalve fue a Venezuela, pues, a establecer un acuerdo ahí con Venezuela. Bueno, en el medio El Libero, el medio digital El Libero, entrevistó al señor Carlos Nieto Palma, que es un coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad. Ellos están allá en Venezuela. Este señor ha sido un crítico muy profundo respecto de este acuerdo. Él dice, entre otras cosas, no sabemos cuántos hombres ni cuántas mujeres están presos, ni cuáles delitos, ni por cuáles delitos están. Eh, mm, Otra cosa que dice este caballero, si yo no tengo la información, no te la puedo dar, la puedo inventar, que es lo que acostumbran a hacer. Las instituciones del Estado no tienen datos precisos. Es difícil cumplir con dar datos, cifras o nombres cuando ni siquiera ellos mismos lo saben. Entonces, este acuerdo que firmó el señor Monsalve a nombre del Estado de Chile con el Estado venezolano habla de compartir información de personas con antecedentes penales. Ojo, porque esto tenía su razón de ser, por Francisco. Acordémonos de este procedimiento del control biométrico, ¿no es cierto?, a través del cual se pretende regularizar a los inmigrantes ilegales, que se va a hacer después que se estudien sus antecedentes penales. ¿Qué antecedentes penales van a estudiar?
los que van a pedir a Venezuela en el caso de los venezolanos. ¿Y qué clase de información va a dar Venezuela? ¿Se acuerda que lo comentamos la semana pasada? Dijimos, si Venezuela le preguntan por fulano de tal y fulano de tal es delincuente, Venezuela va a decir que es un delincuente para que lo manden de vuelta a Venezuela. No, pues. Y ahora este señor, don Carlos Nieto, dice que independiente que ellos mienten, porque las autoridades de Venezuela son mentirosas, además ni siquiera tienen la información. Entonces no hay cómo cumplir con al final de cuentas, en eso se traduce todo, Francisco, que se Claro. firmó un acuerdo y este señor, el señor Nieto dice que no existe la capacidad, no tienen cómo cumplir con el famoso acuerdo las autoridades venezolanas, porque no tienen la información. ¿Qué me dice? Oye, ojalá que el señor Carlos Nieto Palma estuviera equivocado, pero me temo que no solamente no está equivocado, sino que además de que Nicolás Maduro no tiene la información, si la tuviera tampoco tendría, como decías tú, las ganas de Entregar. entregarla. Claro. Solución para el problema, para mí la única solución es un mayor control efectivo y real, y con las ganas de hacerlo, de las migraciones. Esa es la única forma, controlar las migraciones. El problema, Francisco, es que en este minuto, hablábamos la semana pasada, eran alrededor de 168.000 personas empadronadas, extranjeros ilegales que han sido empadronados con el programa este biométrico. El problema es, a esas personas van a terminar siendo legalizadas. ¿Cuántas personas de esas legalizadas van a ser personas indeseables? Ese es el problema, Pucha. Francisco. Pero esas ya están acá ya. No, por Imposible cierto, sacarla. Ya están acá por ya. cierto, ya están acá, efectivamente. Ya, Ya, Francisco, Mario, hemos llegado al final del señores programa. auditores, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde, noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.